Casero Podcast se hace audio. Bienvenidas a Brujas Violetas, un podcast hecho por mujeres para mujeres. Este es un espacio seguro para mujeres en el que hablamos de todo un poco: salud mental, feminismo, relaciones amorosas, memes, películas, fotografía, música y más. Comenzamos. El día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga Edna Reyes. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala por la licenciatura de Psicología y maestra en Medicina Conductual por la misma FES. Hola, Edna. Hola, me da mucho gusto estar aquí contigo. El día de hoy hablaremos de un tema que creo que a todos nos ha sucedido, que es muy común en nuestras vidas, que es la ansiedad. Pero muchas veces lo hemos sentido, pero no sabemos qué es. ¿Nos puedes decir qué es la ansiedad? Sí, claro, mira, justo como dices, en muchos contextos la hemos sentido y a veces no sabemos ni qué es. Pero la ansiedad es básicamente una emoción que nos indica que hay una amenaza o que nos pone en alerta para poder defendernos o poder huir de esa situación en la que está siendo amenazante. Entonces, básicamente podríamos decir que la ansiedad es una emoción que nos pone a salvo. Claro, y creo que en muchos aspectos de nuestra vida está presente. Creo que también en relaciones amorosas, en amistad, tal vez también con nosotros mismos en nuestra vida personal, laboral y como estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que influye la ansiedad en todos estos aspectos de nuestras vidas que pues está presente la ansiedad? Sí, pues por ejemplo, la ansiedad en general, como lo decía, es una emoción, pero se puede volver un problema a partir de que ese malestar, ese físico, emocional, nos puede llevar a no cumplir nuestros objetivos, ya sea porque buscamos evitar sentir ansiedad, o porque nos paralice. Entonces, muchas veces esta emoción se vuelve un problema justo cuando está interrumpiendo el cumplimiento de nuestros objetivos o incluso ponernos a salvo también, ¿no? En algunas situaciones por paralizarnos. Y bueno, por ejemplo, esto que dices de que en las relaciones amorosas, en amistades, con nosotros mismos, pues también se da de esta forma donde percibimos como amenazante algo que tal vez no está siendo amenazante, y eso empieza a ponernos como en estado de alerta, cuando tal vez no es necesario estar en estado de alerta, o incluso hacer cosas para defendernos o para huir de la situación cuando no es necesario que lo hagamos. Por ejemplo, en las relaciones amorosas, los celos es básicamente una muestra de ansiedad, cuando, por ejemplo, la incertidumbre de no saber si nuestra pareja nos está engañando o si nuestra pareja está hablando con alguien más por redes sociales, puede ser un ejemplo de ansiedad, cuando no está siendo una ansiedad que nos prepare para huir de la amenaza, sino al contrario, nos está haciendo tal vez estar inseguras o inseguros, dudando de la pareja, preguntándole cosas, stalkeándole en redes sociales, revisando celulares. Entonces, cuando realmente tal vez no está ocurriendo nada, pero nuestra mente nos engaña y nos dice que realmente hay algo ahí dudoso, que mejor dudemos en lugar de estar tranquilos, y empezamos con este tipo de conductas que probablemente puedan afectar la relación a mediano o largo plazo, donde se vuelva una relación ya más complicada, o donde ya no sea una relación sana, ¿no? Sí, justo creo que las relaciones amorosas influyen mucho las redes sociales hoy en día, que si el like o el que te dejen en visto o el mensaje, creo que también es un punto que influye demasiado en este tipo de ansiedad que tenemos en las relaciones amorosas. Y por ejemplo, también en las amistades puede ser otro tema en donde se presenta esta ansiedad, ¿no? Ocurre que de pronto amistades que padecen estos problemas de ansiedad, pueden estar exigiendo o sobreexigiéndonos atención, cuando tal vez no es nuestra responsabilidad estar ahí atentos, que por supuesto no implica que invalidemos que se sientan mal, o que invalidemos lo que ellos perciben como amenazante, aunque nosotros percibamos que eso no es amenazante, pero para ellos sí lo es. Entonces es un poco de empatía, pero sin necesidad de, entonces por ello, estar súper atentos a lo que les pasa, y
o sobreidentificando lo que ellos quieren que estemos atentos. Entonces hay que cuidar mucho esa parte donde también las amistades pueden volverse un problema cuando nos exigen estar ahí atentos a sus problemáticas. Sobre todo esto de cómo ayudarlos, ¿no? Porque muchas veces queremos hacer muchas cosas por estas personas, pero pues no sabemos cómo ayudarlos, ¿no? Entonces creo que también es algo un poco difícil de saberlo y que muchas veces nos mete en problemas, ¿no? En cómo ayudarlos. Sí, justamente. Entonces es mucho de empatía en realidad, pero ya será responsabilidad de cada uno de nosotros tomar las precauciones o la terapia o lo que sea necesario para poder disminuir estas problemáticas de ansiedad. Sí, creo que también, dejando a un lado esto de la amistad y las relaciones amorosas, creo que también en el ámbito personal, ¿no? Con nosotros mismos creo que también nos limitamos muchas veces tal vez por la ansiedad a realizar ciertas cosas y no sé, creo que esto lo he leído como el síndrome del impostor, ¿no? Que creo que a muchos de nosotros nos ha sucedido esto del síndrome del impostor, apenas se catalogó así, pero creo que pues siempre ha sido una problemática muy recurrente en nosotros. Entonces, no sé cómo crees que, o cómo sucede este síndrome del impostor y cómo podemos pues tratar de evitarlo o sobrellevarlo mejor para poder seguir con nuestros objetivos, porque al final eso es lo que nos detiene muchas veces. Sí, justamente es un buen ejemplo del tema de ansiedad o de inseguridad con nosotros mismos, de baja autoeficacia, le podríamos llamar también, pero al final de cuentas el común denominador es la ansiedad. Y, por ejemplo, en este síndrome del impostor, o así como lo han llamado, es justo este miedo a no hacer las cosas bien, o miedo a fracasar, o miedo a fallar, o que los demás se den cuenta que no dominamos la actividad o el tema. Y entonces, justamente ese miedo nos hace tener mucho nerviosismo, mucha ansiedad, y que paradójicamente se cumpla ese miedo que temíamos, ¿no? Que era fallar. Chicas, sobre todo mujeres, llegan con esos miedos e inseguridades de no ser tan buenas en su trabajo y que ese miedo las lleva o a trabajar en exceso y agotarse hasta llegar a un burnout o a mejor renunciar o ya no involucrarse en el sistema laboral por evitar equivocarse o por evitar que los demás noten que no puede, entre comillas, ¿no? Pero paradójicamente, pues sí, se cumple la profecía de no ser buena o de no ser capaz, no porque no sean capaces, sino más bien porque el mismo miedo las paraliza y las lleva a no confiar en sí mismas y a tener este nerviosismo y a probabilizar la falla, ¿no? Pero todo está en general en los pensamientos y en las emociones, en este caso de ansiedad. Sí, creo que también es en el sistema en el que vivimos capitalista y patriarcal que, pues no sé, también siento que ahorita que comentaste esto que es más común en mujeres, creo que el mansplaining, ¿no? Tiene mucho que ver porque también hace que dudemos de nuestra capacidad, o sea, dice de por sí el síndrome del impostor, ¿no? Que tiene que ver con la ansiedad y todo esto, pero también el sistema el contexto en el que estamos también tiene que ver con tener este síndrome de la impostora, ¿no? Que es más común en mujeres y no sé, creo que en el ámbito estudiantil creo que también influye esto sobre el síndrome de la impostora. Y ¿tienes algunos ejemplos de esto del síndrome del impostor y que te ha pasado a ti o a tus pacientes? Sí, por ejemplo, en pacientes es muy común, como te decían, mujeres, el clásico caso que llega con miedo a no hacer su trabajo bien y que ese miedo las lleva a trabajar en exceso, eventualmente se agotan, llegan a un burnout al sentirse súper estresadas, sobrecargadas, y entonces eso las lleva a fallar y entonces llegan justo en ese momento a consulta, ¿no? Donde ya sienten que no han logrado hacer lo que querían, que no son capaces, o incluso gente que ha llegado ya que ya de plano se salió de sus trabajos y que ya no puede, ¿no? Continuar con esa vida laboral y bueno, pues obviamente se trabaja con toda esa parte. Y también en lo personal me ha ocurrido, por ejemplo, justo ahorita como el miedo a aprender a manejar. Me ha ocurrido que tengo mucha ansiedad al subirme al auto, nerviosismo, me empiezo a paralizar, empiezo a dudar de los movimientos que tengo que hacer o de lo que tengo enfrente. Y eso paradójicamente me lleva a bloquearme, a paralizarme y a no tener la capacidad de atención que necesito para manejar. Entonces al final del día digo, exacto, o sea, parece que no sé manejar y que ni voy a poder, ¿no? Pero en realidad es toda la parte emocional y cognitiva, bueno, de pensamientos que me ataca en ese momento y que me lleva a fallar, pero no es que realmente no pueda o no tenga capacidad para hacerlo, ¿no? Pero en el momento
se siente como si uno no tuviera la capacidad o la habilidad para hacerlo. Sí, creo que justo esto a todos nos ha pasado. Esto, por ejemplo, en el ámbito en el que estoy, creo que mi carrera me ha puesto muchos obstáculos para que, obviamente, para que suceda esto de síndrome de la impostora, porque muchas veces dudamos de, pues, si lo estoy haciendo bien o no sé, de ciertas fotografías o demás, pero creo que también es importante darte cuenta de qué es lo que realmente deseas, ¿no? No solo dejarte llevar por, pues, por tus pensamientos, ¿no? Sino también darte cuenta de lo que es importante para ti hacer, ¿no? Y no detener, que no es, que esa ansiedad no te detenga a hacer lo que tú realmente quieres o ser quien realmente quieres. Exactamente, justo eso que acabas de decir es súper importante, que muchas veces no es la realidad, sino es lo que nuestra mente nos dice, pero pareciera que como la mente lo dice, es verdad. Un ejemplo de esto es una metáfora que usamos en terapia sobre el autobús, o sobre imaginar un autobús en donde van todo tipo de pasajeros, pasajeros molestos, pasajeros neutros, pasajeros agradables, y nosotros somos los conductores de ese autobús representa nuestra vida. Entonces, a lo largo de nuestro camino hacia lo que queremos, hacia nuestros objetivos dentro de ese autobús, como decía, ¿no? Van estos pasajeros molestos. Sobre todo los molestos son los que quieren desviarnos de nuestro camino, que nos dicen, no, no puedes irte por ahí, o por ahí está mal, por ahí va a estar más difícil pasar, o etcétera, ¿no? Muchas frases que nos van a ir diciendo y que nosotros como conductores de ese autobús tenemos dos posibilidades, o hacerles caso y detenernos o desviarnos del camino a donde queríamos ir y hacerles caso a estos pensamientos, o dejarlos pasar, dejarlos estar ahí, que sigan hablando y no prestarles atención, o incluso hasta simplemente voltear a verlos para que se callen, ya es prestarles atención. Entonces aquí lo que le invitamos es a que puedan dejar que estén ahí esos pasajeros molestos, pero que mientras tú sepas hacia dónde va tu camino, estos pasajeros no te van a desviar, no te van a llevar por otro camino. También otra metáfora que donde se puede ilustrar esto que yo lo vi en terapia es acerca de un elevador que pues es tener fobia, ¿no? Hacia subir a un elevador, pero al final del edificio, hasta arriba, pues están tus objetivos, tus valores, tus metas y pues tu miedo es subirte al elevador, ¿no? Entonces, pues una manera de hacerlo pues es evitarlo, ¿no? Evitar subirte al elevador y quedarte abajo, pero pues arriba está lo que realmente quieres, ¿no? Y otra manera pues es subirte al elevador enfrentando pues el miedo a hacerlo y el malestar que puede provocar estar dentro de un elevador y subir, pero pues al final al llegar hasta arriba pues te vas a encontrar con lo que realmente quieres, ¿no? Entonces creo que también esto es una buena metáfora para ilustrar justo esto de lo que estamos hablando acerca de la ansiedad que pues puede que la podemos evitar, pero al final creo que el evitar también tiene ciertos costos y uno de esos costos pues es dejar a un lado lo que queremos o lo que queremos hacer, ¿no? Sí, justamente eso muchas veces trunca objetivos o trunca nuestro bienestar. Entonces, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Muchas veces no es deshacernos de la ansiedad, sino más bien observar qué hacemos a partir de querer deshacernos de ella o qué hacemos para controlarla, para básicamente a veces hasta le prestamos más atención al querer quitarla que lo que logramos realmente y pareciera que nunca se acaba. Entonces, más bien reflexionar sobre, ¿estamos dispuestos a tenerla ahí como compañera, pero mientras cumplimos nuestros objetivos? ¿O estamos dispuestos a luchar contra ella toda la vida y que probablemente nunca se vaya? Por lo menos no al 100%, ¿no? Y que eso además nos aleje de lo que queremos. Entonces, obviamente no es fácil decir, bueno, la vivo con ella, para eso se necesita desarrollar muchas habilidades, pero que esas justamente son habilidades que puedes aprender a, a llevar a cabo en terapia. ¿Cuáles crees que son las habilidades principales que podemos desarrollar para pues lidiar con la ansiedad que siempre pues va a estar ahí, ¿no? Es como estos diablitos y angelitos, ¿no? Que de las caricaturas o así siempre va a estar presente de alguna manera, pero pues también el darle forma y darle una presencia en ti, de alguna manera aprendes a vivir con ella. Sí, pues por ejemplo, primero la autoobservación. Es creo que muy básico el saber que cuando la sentimos, en qué situaciones, circunstancias,
que sentimos, incluso lo que pensamos cuando llega también la ansiedad, ¿no? Y a partir de ello empezar a identificar cómo nos afecta el querer dejar de sentirla o el luchar contra ella. Y más que deshacernos o lidiar con la ansiedad, yo diría justamente como dijiste, aprender a vivir con ella porque es parte de nuestras emociones básicas. Incluso verla como la ventaja, ¿no? De verla como nuestra amiga en el sentido de que nos pone alerta en situaciones necesariamente cuando estamos en amenazas o ante amenazas. Por ejemplo, la ansiedad que podemos sentir cuando suena la alerta sísmica, ¿no? Que nos ayuda a salir de nuestros hogares o o cuando hay algún, no sé, con algún animal, depredador o no sé, cosas así como más instintivas, pues la ansiedad es súper importante. También incluso, por ejemplo, el ponernos alerta de que tal vez no estoy haciendo las cosas bien en mi trabajo, también es útil sentir ansiedad. Esa ansiedad nos puede ayudar a hacer las cosas mejor. Entonces, más bien aprender a vivir con ella para que cuando sea útil la usemos a nuestro favor y cuando no sea útil podamos vivir con ella, ¿no? Y mucho, entonces, además de autoobservación, poder también analizar qué es lo que para nosotros es importante o valioso, qué de nuestra vida tendría sentido para que dejemos que esa ansiedad viva con nosotros, ¿no? Por tal de obtener eso que deseamos, eso que queremos, esa vida que queremos. Y también muchas habilidades como de distinción de esto que ocurre dentro de nosotros con lo que está ocurriendo fuera. O sea, lo que sucede dentro, como la ansiedad o los pensamientos que llegan, no necesariamente son verdad. Entonces, a partir de ello, poder tomar decisiones que nos ayuden a acercarnos a nuestros objetivos en lugar de alejarnos de ellos. Y bueno, todo esto es necesario o es recomendable que se tome una terapia para poder afrontarlo o poder desarrollar estas habilidades, porque no son habilidades que nos enseñen en la escuela o nuestros padres, muchas veces no. Entonces, básicamente la recomendación sería buscar una ayuda profesional con un psicólogo clínico especializado en temas de ansiedad para que nos enseñen realmente a cómo vivir con ella. Sí, justo creo que la terapia es algo muy importante, pero pues muchas veces vamos con un psicólogo, pero pues no sabemos cuál es el correcto o si estamos en un lugar seguro o así. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para identificar si es un psicólogo? Porque entiendo que la salud mental en México pues es difícil acceder a ella, pero pues si accedemos a ella, pues tener como un seguro que nos va a ayudar y que estamos invirtiendo en nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar a un psicólogo que sí nos pueda ayudar? Sí, eso que dices es súper importante porque cada vez veo más anuncios de psicólogos o terapeutas, ¿no? Más que psicólogos de terapeutas, entonces hay que estar muy atentos a que realmente esos terapeutas sean profesionales en la salud mental, porque muchas veces son eh, personas que tomaron algún curso, alguna preparación muy sencilla, que no tienen la capacidad para atender algo de salud mental. Entonces hay que tener mucho cuidado. La recomendación es que sean psicólogos clínicos, que sean licenciados y con especialidad o con maestría en cuestiones clínicas para que realmente puedan ayudarnos, sobre todo esperando que tenga la mejor preparación para atendernos, la mejor calidad de su atención y que los resultados de lo que trabajemos en terapia realmente estén avalados por algo, ¿no? Por eso es que también existe la terapia basada en evidencia. Eso de terapia basada en evidencia se relaciona con estudios científicos que avalan que lo que se aplica en terapia realmente funciona y que no son suposiciones o intuiciones del profesional que está detrás de esto para pues justo como anticipar o suponer que eso que aplica en terapia va a funcionar, sino acá ya sabemos que bajo estudios que se han realizado sí funciona, ¿no? Entonces es como la diferencia de ir con un terapeuta que sabe que funciona lo que aplica, a diferencia de otro que supone que funciona, ¿no? Siempre la mejor recomendación es buscar terapia basada en evidencia. Ok, sí, muchas gracias. Y aparte creo que tenemos que darle prioridad a nuestra salud mental y darle la importancia que se debe, porque pues muchas veces no nos duele la cabeza y vamos al doctor, ¿no? Pero la salud mental creo que a veces queda en segundo plano y creo que también es importante darle la importancia que se debe para poder tener un bienestar pues físico y emocional, ¿no? Entonces, no sé, creo que en este podcast el día de hoy nos llevamos mucho
sobre conocimiento de uno mismo y también sobre la ansiedad. Y muchas gracias por estar aquí, Edna. Me gustaría que nos dijeran tus redes sociales para que podamos obtener más información sobre diversos temas de psicología. Sí, mis redes sociales son tanto en Instagram como en Facebook, como Edna Reyes. Ahí me van a poder encontrar y cualquier duda que tengan de lo que hemos comentado el día de hoy, si quieren saber un poquito más, por ahí pueden contactarme o mandarme un mensajito, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Edna. Esperemos que podamos coincidir en otro podcast y muchas gracias por toda la información que nos diste. Gracias a ti. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como gis.juguito de Chale. Ahí podré leerte y compartir experiencias todas juntas. Nos vemos en el próximo episodio de Brujas Violetas. Casero Podcast se hace audio.